reconocer que el verano toluqueño ya se está dejando venir. Gracias a Dios, me encanta este tiempo, nubladito, fresco, niebla por las mañanas, me recuerda a mi tierra. Ustedes saben, allá en Londres prácticamente todo el año es así. Y usted dirá con justicia, ¿Londres esquina con qué? Bueno, mi hermano, mi hermana, ¿cómo se sienten este domingo tan lindo? ¿Cómo le fue en la semana? ¿Qué tal las luchas, las pruebas? Pero ahí viste la gloria de Dios, ¿sí o no? Viste al Señor ayudándote, respaldándote. Gracias al Señor, y ahora pues juntos le seguimos bendiciendo. Pues quiero tomar un tiempo para preguntar acerca de... Acá está mi hermano. Voltea Mao así como, soy yo, ven Mao, ven, acompáñame acá. Quiero tomar un tiempito antes de entrar al mensaje de la palabra de Dios para escuchar a Mao. Lo agarré en curva, él no está preparado. Pero el año pasado, en el campamento de jóvenes, ahí en Tierra Alta, que repetiremos ese lugar que es precioso, es hasta ahora el mejor lugar que conozco de campamentos cristianos. Y bueno, fuimos los jóvenes, fuimos Kimosabi, ¿verdad? Fuimos, y Mao iba con cargas tremendas. Algo supe, lo discernía yo en el espíritu porque le conozco desde jovencito. Bueno, es muy joven todavía, por supuesto, pero Dios le ministró y le habló y lo fortaleció en ese campamento. Y es uno de los propósitos, jóvenes y padres, para que apoyen a sus muchachos. Salir del entorno, salir de la rutina, salir del lugar donde habitualmente vivimos y encontrarnos con Dios en otro contexto, prepara a la persona para oír mejor al Espíritu Santo. Yo me convertí, su servidor, me entregué a Cristo en un retiro espiritual de jóvenes. Converso, siendo terrible, todavía lo soy en algunas cosas, pero ahí Dios me salvó. ¿Por qué? Pues ¿cómo se llama el campamento? ¿Pero qué nombre le dan al campamento? Este año es Cristomorfosis, y creo que el otro se llamó Sin Volver Atrás. Cuéntanos, Mau. Hola, hermanos, Dios les bendiga. Pues fue un tiempo bendecido. Yo iba a servir, yo iba como parte del staff, y pues Dios, yo estaba muy cansado. Llevaba 8 años sirviendo y yo tenía cargas, pues por el servicio, por la responsabilidad, por el cansancio que tenemos a veces, hermanos. Y en ese campamento, pues Dios renovó mis fuerzas. Yo estaba a punto de tirar la toalla. Yo estaba a punto ya de dejar de servir, dejar todo lo que tenía que ver con Dios. Ya estaba cansado, cargado. Pues Dios usó ese campamento para renovar mis fuerzas. Y hoy veo el fruto. Si ven aquí el grupo de alabanza. Amén, gracias al Señor. Y no soy yo, sé que no soy yo, sé que es Dios. Sé que es el que hace la obra. Y le doy gracias porque me ministró, me habló. Él me llevaba a Isaías 41:10, que dice que los que esperan en Jehová, que renueva las fuerzas como el aire. Y sé que el Señor no me ha dejado ni un segundo en este ministerio porque
Va, gloria a Dios. Gracias, Mao. Qué felicidad escuchar a un joven dar testimonio. Pues sí, ¿verdad? No somos de palo, nos cansamos, evidentemente. Pero cuando tenemos una visión muy clara de lo que es Dios, de lo que Dios nos llama a hacer en su nombre para su gloria, y aunque eventualmente queremos, Él dijo, tirar la toalla, pues viene el Espíritu Santo y nos aviva y nos reactiva y nos reenfoca, y esta es la vida en Cristo, mis hermanos. Así es que no te pierdas de toda oportunidad que el Señor te inquiete para servirle. Dile sí. A veces no sabe uno en qué se mete, a veces ve uno la tarea complicada, muchas veces imposible, pero pues servimos al Dios de lo imposible. La obra de Dios es imposible, sin Dios no se podría hacer. Yo felicito a sus padres, allá están sus padres, Carlitos y Rose. Qué lindo escuchar a un hijo así, ¿verdad? Hablar y referir que Cristo es vivo en él. Qué felicidad, qué alegría. Y bueno, felicitar también a Rose y a Carlitos porque su mayor hijo, Roberto, ya se casó, ya son suegros y eventualmente serán abuelitos. Y qué bendición es que así vivamos la vida en Cristo. Y bueno, los jóvenes, a ver, mayores de 15 años, ¿se pueden poner de pie, por favor? Todos los mayores de 15 años. Entonces, la invitación, el exhorto, el proyecto, la actividad es para ti, para que Dios te ministre, te hable, te fortalezca. ¿Tienes pruebas, tienes luchas, tienes tentaciones? ¿Sí? ¿Tienes sueños, anhelos, proyectos en tu corazón? ¿Cargas con algunas frustraciones? Pues mira, este tiempo Dios lo abre para que tú vengas a Él y obtengas una respuesta pertinente y eficaz de parte de Dios. Si no te has inscrito, hazlo. Que nadie por cuestión económica se quede sin ir. Acuda por favor a mi esposa, a su servidor, a Víctor, a Raquel, líderes de jóvenes. Y si el tema, gracias, si el tema es económico, entonces simplemente digan: hasta aquí puedo con esta cantidad, y el Señor siempre provee. Nunca queremos limitar la participación de nadie en alguna actividad de la iglesia por cuestión de dinero. Hay muchas actividades que cuestan dinero, de otra manera no podemos realizarlas. Bueno, pero el dinero lo provee Dios, y el dinero lo provee Dios muchas veces a través de cualquiera de nosotros. Es una bendición. Entonces, gracias, Mau. Y los niños y las niñas, ¿dónde están esos preciosos del Señor? A ver, papito, mamita, es que a veces parece que el papito está, ya están bien atentos, eso. Hágale una señal a su pequeñito y dile: esto es contigo, el pastor está hablando de ti. Es así, me gusta. Y la iglesia le da un aplauso a Dios bien fuerte por la vida de los niños y las niñas. Les amamos, les bendecimos, y decirles que también se está preparando en la primera semana de agosto la escuela bíblica de vacaciones. Al final del servicio haré algunos comentarios al respecto, pero niños y niñas, les hacemos la invitación a que se pongan de pie y vayan a su salón a tomar su clase. Hay maestros y maestras preparados para hablarles de Cristo. Gracias a Dios. Pues mis hermanos, ¿qué le parece que ahora almorcemos? Vamos a almorzar, ¿sí? El Señor está listo para proveer alimento. ¿Estás tú listo para comerlo? Sí, bueno, 3 sí. ¿Y los demás también? Eso, gracias a Dios. Bueno, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 11, del 9 al 13. A nuestros hermanos, amigos que nos siguen en la transmisión, nos da gusto que lo hagan. Y si puedes compartir, ya no transmitimos en Facebook en vivo, parece que no, ¿verdad? Ahora lo hacemos todo, Dani, todo lo hacemos por YouTube, ¿verdad? Entonces si puedes compartir y piensas que le va a bendecir a otro la enseñanza de la palabra, bueno, pues hazlo. Si eres hermano en Cristo de esta congregación y no pudiste asistir por cualquier razón que te lo estoy pidiendo, oramos que el Señor destrabe, te ayude, resuelva cualquier cosa, pero te quisiéramos ver con nosotros adorando juntos al Rey y manifestándonos el amor que en Cristo tenemos. Que Dios te bendiga. Gracias al Señor. Entonces, ¿qué dijimos, mis hermanos? Lucas 11, del 9 al 13. Dice la bendita palabra de Dios. Sígame con su vista, por favor.
el 9. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo os digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Voy a hacer aquí una pausa. ¿Has pedido? Sí, pero no siempre has recibido. ¿Has buscado? Sí, pero nunca o no siempre has hallado. Llamen y se os abrirá. ¿Has llamado? Pero no siempre se te ha abierto. Nadie puede negar esa realidad. Pero hoy primeramente el Señor vamos a ver la clave por qué ocurre eso. Versículo número 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Entonces si yo pido y no recibo, algo no está operando en la voluntad que Cristo aquí expresa. Porque todo aquel que pide, ¿qué cosa sucede? Recibe. Y el que busca y al que llama. Y el Señor Jesucristo utiliza una ilustración para enfatizar estos principios que Él comunica. Versículo 11. ¿Qué padre de ustedes? ¿Cuántos padres sabemos acá? Gracias. Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Es obvio, no. Y si el hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Obvio, no. Si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Claro que no. Pues dice el Señor, si ustedes padres, siendo malos, claro, se refiere a la condición moral del hombre, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces la clave para pedir y recibir, buscar y hallar, llamar y se nos abra, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hoy vamos a continuar con el tema, nuestra vital necesidad del Espíritu Santo, su segunda parte. Si usted lo quiere titular así y son de los que toman nota, repito el título, nuestra vital necesidad del Espíritu Santo, en su segunda parte. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, eficaz, no volverá vacía. Tú cumplirás tu propósito a través de ella. Sí, Señor Jesús. Pero haya en nosotros corazones dispuestos, buena tierra. Sí, Señor. Ilumínanos, Espíritu Santo. Señor, y en lo personal suplico de tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia decimos amén. Bueno, este pasaje se da, por supuesto, en el contexto de esa oración modelo que le llamamos Padre Nuestro, el Padre Nuestro, que nuestra cultura y contexto mexicano religioso, desde pequeños es muy probable que la mayoría lo conozcamos. El Padre Nuestro pareciera una fórmula que Cristo Jesús aquí está planteando: haz esto, haz aquello y recibes esto y lo otro. Pero una fórmula, mis hermanos, pues es algo muy rígido y no puedes modificarla. Entonces es más bien un modelo. Es un modelo de oración que nos indica los elementos que debemos tomar en cuenta para que nuestra oración sea eficaz. Pero yo quiero ver aquí en este texto, más que un modelo de oración, una forma en cómo Dios quiere que nos relacionemos con el Padre y con Cristo mismo. Me gusta más ver a mí este capítulo número 11 y también Mateo 6 y parte del 7 que refieren al Padre Nuestro, más que un buen consejo que lo es acerca de la oración. Yo lo prefiero ver como una invitación, un llamado de Jesucristo para que sepamos relacionarnos con Dios como Padre, que por cierto lo presenta como el dador de cosas buenas. Así presenta al Padre, ¿no? Tanto el Padre espiritual, pero el Padre de la ilustración, que procura darle buenas cosas a sus hijos, pero presenta a Cristo Jesús, este pasaje, como el mediador, el intermediario, para que el Padre pueda proveernos esas buenas cosas, pero alude al Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes que nutren, que fortalecen la llamada doctrina de la Trinidad. Interviene el Padre, interviene el Hijo, pero el Espíritu Santo.
y nos presenta al Espíritu Santo en el versículo número 13. Vuelva a leerlo por favor, porque dice aquí: cuánto más vuestro Padre Celestial, y está hablando de las cosas que le pedimos al Padre, está hablando de las necesidades tantas que tenemos, los anhelos tanto que abrazamos en el corazón y que presentamos al Padre. Pero aquí Jesucristo sorprende diciéndonos: es que Dios te va a dar en primera instancia algo mejor que las cosas que le pides, te va a dar al Espíritu Santo, como siendo el Espíritu Santo el don mayor o la suma de los dones mediante el cual el Padre nos puede otorgar las cosas. Es decir, sin el Espíritu Santo, según este pasaje, no podemos ni recibir, ni hallar, ni que se nos abran las puertas. La clave aquí, mis hermanos, es la persona y la obra del precioso Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así es que hoy seguiremos hablando de la necesidad vital que tenemos del Espíritu Santo. Este versículo se asocia, lea el pasaje paralelo de Mateo 7:11, por favor. Mateo 7:11. Vamos a conectar aquí dos ideas bien importantes. Lucas 11:13. Aquí Jesús nos está diciendo: el don es el Espíritu Santo, mediante el cual vienen los demás dones del Padre. Pero en la versión de Mateo 7:11, que es un pasaje paralelo, lo leemos: pues si ustedes, siendo malos, se refiere a los padres humanos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará, observe, buenas cosas. Cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. Concluyendo pues y uniendo estos dos pasajes, las cosas buenas de Dios vienen mediante el Espíritu Santo. Otra vez, las cosas buenas que Dios nos quiere y ya por cierto en Cristo nos ha otorgado, nos llegan solo mediante el Espíritu Santo. Entonces, ¿hizo la tarea esta semana? Si usted vino la semana pasada, hizo la tarea, porque el Espíritu Santo la semana pasada nos hizo 3 demandas en su palabra. 1, comunión. 2, no contristarlo. Y 3, mucho menos apagarlo. Pues hoy vamos a continuar hablando de la preciosa persona del Espíritu Santo. Repito, las cosas buenas de Dios vienen con el Espíritu. Yo ya podría terminar la predicación en esta mañana, y hacer un llamado y orásemos al respecto. Si entendiésemos de entrada esa gran idea de la palabra del Señor, ya estamos del otro lado, por referirlo de alguna manera. Las cosas buenas del Padre que Cristo ganó para nosotros nos llegan solo mediante el Espíritu Santo. 3 amenes. A ver, iglesia, creo que no hemos despertado. Mire, ya son las 10 de la mañana. Ya debemos estar al tiro, ¿sí? Las cosas buenas de Dios nos llegan por medio del Espíritu Santo. Y si la clave es el Espíritu Santo, ¿cuál es la persona que más voy a cuidar en esta tierra? El Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Leí una historia interesante. En el Imperio Romano había un rico senador. Tenía un solo hijo. Este senador había hecho el testamento y dejó todo al hijo. Pero este hijo era desobediente, pendenciero, disipador, y un día de plano se fue de la casa. El senador, cuando estaba a punto de morir y el hijo lejos, cambió el testamento y dejó todo al esclavo de la familia. Todo para el esclavo. Y si un día el hijo regresaba, que solamente le dieran la oportunidad de escoger uno de los bienes o propiedades del testamento, uno solo. Y si el hijo se entera: ya murió mi papá, ya voy por mis bienes, ya voy por mi herencia. Oh, sorpresa, todo era del esclavo, pero le habían dado la oportunidad de escoger un solo bien de todos. Entonces se puso a pensar, este joven se rascó la cabeza: un solo bien, una sola cosa puedo pedir, mi padre me la dejó. Y entonces se quedó mirando al esclavo, lo señaló y dijo: lo escojo a él. Qué inteligente. Teniendo al esclavo a su servicio, tenía acceso
a todos los bienes. En cierto sentido, en esta ilustración, el Espíritu Santo sería este esclavo que nos da todos los bienes, pero no nuestro esclavo, por supuesto que no, aclaro eso. Él es nuestro Dios. Hoy hablaremos, mis hermanos, solamente de dos ideas acerca del Espíritu Santo. Número uno, que las cosas del Padre y las del Hijo no son dadas por el Espíritu Santo. Ya lo he estado hablando hasta este momento, pero la segunda idea que quiero hablar del Espíritu Santo es la siguiente, que es nuestro divino ayudador. Nuestro divino ayudador. Claro, en nuestro contexto social, cultural, un ayudador a veces lo vemos como un subalterno. Es el ayudante. No, esta es otra clase de ayudador, es otra clase de ayudante. Es Dios mismo en nosotros. Las cosas del Padre y del Hijo nos son dadas por el Espíritu, como repito, lo he venido ya comentando en este momento. Lo acabamos de ver en Lucas 11:13, en Mateo 7:11, pero ahora veamos 1 de Corintios 2, 9 al 11. 1 de Corintios 2, 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, esas cosas extraordinarias que están solo en Dios. Sin embargo, dice la siguiente frase, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las cosas preciosas, grandiosas de Dios son preparadas para aquellos que le amamos. Amamos a Dios. Amén. Versículo 10. Pero esas cosas preparadas por Dios, observe, Dios nos las reveló a nosotros mediante el Espíritu. Sin el Espíritu no entendemos las riquezas de Dios para nosotros en Cristo. Sin el Espíritu no tenemos acceso a las buenas cosas del Señor. ¿Se da cuenta lo valioso que es el Espíritu Santo? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos un grupo de personas y nadie sabe lo que el otro está pensando, ¿verdad que no? Solo uno sabe lo que está pensando. Solo nosotros conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y de hecho la Escritura dice que ni nosotros conocemos del todo lo que hay en nuestro corazón. Solo uno sí nos conoce, y solo uno conoce el corazón de Dios, el corazón del Padre, el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo tiene acceso a la intimidad y profundidades de Dios, pero está deseoso el Espíritu de revelarnos esas cosas que están en el corazón del Padre. ¿Se da cuenta? Sí, las cosas del Padre y del Hijo nos son dadas, por favor, mi querida iglesia, mis hermanos amados, mediante el Espíritu. Mediante el Espíritu. Se lo voy a decir en inglés: no spirit, no blessing. ¿Cómo la ve? Ahora le traducimos, ¿sí? Sin Espíritu no hay bendición. Algunos como que no. Sin el Espíritu no hay bendición. Por eso lo vuelvo a decir, el Espíritu Santo por su palabra nos hizo 3 demandas hace 8 días. Tengan comunión conmigo, compañerismo, ténganme presente en pensamientos, en acciones, en decisiones, 24/7. Y cuídense de no entristecerme, pero menos apagarme. Pero hoy el espacio mayor en mi mensaje lo quiero referir al siguiente aspecto del Espíritu Santo, como Cristo Jesús lo presenta, y Él lo menciona como un ayudador. Pero repito, no es un ayudador cualquiera. Vayamos a Juan capítulo número 14, Juan 14, 16 al 18. Juan 14, 16 al 18. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Así conocemos, ¿verdad? En nuestra traducción al español, al Espíritu Santo. Ahorita comentamos algo al respecto. Pero ese consolador, ese otro consolador, ¿qué rogaba Cristo?
para que esté con ustedes para siempre. Y se refiere, versículo 17, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 18, muy importante: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús se iba a la cruz, a la resurrección, a la gloria. Pero cuando Jesús dice vendré a ustedes, no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Se está refiriendo a que Él vendría a nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por eso con toda certeza podemos decir que Cristo vive en mí, porque el Espíritu Santo, que es Cristo, vive en mí. ¿Estamos bien? Dicho sea el calce, vale la pena que usted lo sepa. En Juan 14:1 Jesús está hablando de la segunda venida de Cristo, que aún todavía no ocurre. Pero en este versículo, el 18, Juan 14:18, habla del Espíritu, habla de Cristo que vendría en la persona del Espíritu Santo. Lo conocemos como el día de Pentecostés. Pero quizás porque es común entre los cristianos haber ya aprendido, o si es la primera vez que lo escuchas, qué bueno, porque aprenderás algo más del Espíritu Santo. Pero usted sabe que la palabra consolador nos llegó al español de un vocablo griego, parakletos. Seguramente ha escuchado el término. El parakletos es el Espíritu Santo. ¿Y qué era un parakletos en el tiempo de Cristo y en aquella cultura? Un parakletos era un personaje muy importante, de influencia, preparado en economía, en leyes, en consejería. Y cuando una familia, un individuo tenía algún conflicto, se acercaba al parakletos y le pedía ayuda. Y dependiendo del tipo de necesidad, el parakletos estaba capacitado para ayudarlo. Si había una crisis emocional profunda, compleja, por eso al español nos llega como el consolador, como que el consuela en las crisis. Pero podemos traducir ese término entonces como aquí aparece en nuestra versión Reina Valera, consolador, pero también como un abogado, un intercesor, alguien que hace gestiones para ayudarnos en problemas, pero también es el ayudador. El ayudador es otra buena traducción del vocablo parakletos. ¿Qué hace este ayudador? Recordemos algunas cosas bien importantes de por qué Jesús le llama al Espíritu Santo nuestro ayudador divino. En primer lugar, la Biblia dice claramente que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Vayamos a Juan 16:8. Juan 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera aplicación de este versículo tiene que ver con las personas que no conocen a Cristo Jesús. Solamente una persona puede creer en Cristo Jesús porque el Espíritu Santo está obrando en él y le ha convencido de algo, de su pecado, como nos convenció a nosotros. Por eso, al ser convencidos por el Espíritu Santo de nuestro pecado, volteamos a ver al Redentor, la solución a nuestros pecados. Ahora, aunque este versículo inicial y primariamente tiene aplicación para el que aún no conoce a Cristo, porque aquí dice claramente el Espíritu Santo convence a quien, al mundo, de pecado, pero también tiene una segunda aplicación para nosotros. Cuando pecamos, Él nos convence de pecado. Sin esa labor del Espíritu Santo, tú y yo siempre permaneceríamos en pecado y sería imposible reconciliarnos con Dios toda vez que fracasáramos. Y de hecho lo hacemos con más frecuencia de lo que quisiéramos. A veces pecamos de tantas formas. Si el Espíritu Santo no me dijera, primero, ¿verdad? Luces amarillas, luego verdes, luego rojas, luego de todos colores, diciéndonos, esto no está bien, ve a la sangre y reconcíliate con Dios. Esa labor la hace el Espíritu Santo. Si no lo hiciere, mis hermanos, ¿en qué condición quedaríamos? Siempre distantes, ajenos de Dios y de su vida, en condición de pecado. ¿Se observa esa bendición de nuestro ayudador? ¿No lo observa? ¿O sí lo observa? Sí, claro. Se imagina a David cuando hizo sus dos y más terribles pecados. Si no hubiera habido alguien que lo convenciera de pecado, él hubiera muerto en esa condición. Pero fue ayudado
por el Espíritu por medio de un profeta. Entonces, en primer lugar, el Espíritu Santo me convence de pecado. Gracias a Dios, mis hermanos, que tenemos al Espíritu Santo. Bueno, nos ayudó para creer. Toda vez que nos convenció de pecado, creer en Cristo nos hizo nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Esas fueron obras del Espíritu Santo. Romanos 8:15, por favor, vayamos ahí. Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Estaba él haciendo, Pablo, una alusión a uno de los efectos que la ley de Dios producía al pueblo de Israel, que los tenía esclavizados, porque aunque las demandas de Dios eran justas, eran tan altas que no podían cumplirlas y quedaban atados ahí. Entonces dice Pablo, no, viene un nuevo pacto, viene un nuevo orden de Dios, viene, algunos teólogos le llaman una nueva dispensación. Ustedes no han recibido otra vez espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces el Espíritu Santo hace una obra en mí para ser hecho hijo de Dios, y yo tengo identidad de hijo. Tenga identidad de hijo. No tengo que autoconvencerme, no tengo que ir a 1000 seminarios, no tengo que hacer 100 mandas. Es el Espíritu Santo el que me dice: hey, tú ya eres hijo de Dios y puedes referirte a Dios como tu Padre. Y por cierto, de una manera cercana, Abba, que es el arameo, es en arameo, es padre también. Ya sabe usted, ¿no? Que algunos dicen, es que significa papito. No significa papito. Si usted le quiere decir papito a Dios, es asunto suyo, pero yo tengo la obligación de aclararle. Abba significa padre, papá en arameo, y padre en griego, pater. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor es, tú le puedes decir tan cercanamente, y es tan real que Dios es tu Padre, que le puedes decir en todos los idiomas que quieras. Le puedes decir Abba y le puedes decir Padre. No condeno, no cancelo, no critico, no me vaya yo a mal explicar quienes luego le dicen papito bonito, papito lindo. Usted refiera al Señor, nomás hágalo bíblicamente, correctamente y sinceramente, como sé que lo hace. Bueno, el Espíritu Santo entonces nos revela quién es nuestro Padre. En esta semana platicamos con un hermano, mi esposa y yo, de diferentes temas, y sale uno, este varón, como tuvo problemas muy fuertes en su infancia, golpeado, manipulado, abusado por su papá consanguíneo, y luego los abandonó, se fue, dejó la casa, dejó la familia, y ellos quedaron solamente con su madre, e incluso los golpeaba también, abusaba de ellos el tío. Una infancia terrible, pero llega a Cristo toda la familia. Llega la mamá, llegan los hijos y empieza el proceso de renovación, de transformación. Y una de las cosas maravillosas que refirió este varón es que entendió por el Espíritu Santo que aunque su padre le había fallado, aunque ya realmente no tenía padre, tenía al perfecto Padre, al Padre de las luces, a Dios mismo. Pero él todavía seguía cargando esa necesidad de una figura paterna. Ya ahora es un adulto mayor, pero la necesidad de su corazón de un papá seguía ahí latente. Y él por años le pedía: papá, mándame un pastor, un mentor que prácticamente esté conmigo todos los días, casi que me acabe de criar. Y me dijo en esta semana este muchacho, digo muchacho respecto a mi edad, ¿no? Ya no muchacho, me dice: y Dios me habló y Dios me dijo, pero si yo he sido tu padre, pero si yo he sido tu protector, pero yo he sido tu proveedor, pero yo he sido tu consejero, pero yo he sido tu consolador, tienes padre. Y entonces le cayó el 20 y dijo: pastor, ya dejé de buscar mentor, pastor 24/7, porque muchos quieren pastor de cabecera. Ya me libré de todo eso. Ahora hay algo mejor. He comprendido que tengo al Padre perfecto. Y descansó este muchacho. Esa revelación viene por el Espíritu Santo. ¿No le parece maravillosa esta obra del Espíritu de Dios? Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, también intercede por nosotros. Por eso también Consolador, Paracleto, se traduce como abogado.
intercede por nosotros. Está haciendo una labor eficaz delante del Padre y delante del Hijo. Vayamos a Romanos 8, 26, 27. Romanos 8, 26, 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde nos ayuda el Espíritu? ¿Y quién no la tiene? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros, y por cierto con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tiene tantas aplicaciones esta declaración, pero le comparto una bien simple y bien sencilla. A veces no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir, ni cuándo pedir, o a veces ni pedimos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo sabe mejor que tú y que yo nuestra necesidad. El Espíritu Santo sabe perfectamente lo que Dios tiene destinados para darnos a ti y a mí. ¿Te conviene un intercesor así? Necesito una intercesora así. Por eso es nuestro ayudador. Pero mis hermanos, la vida cotidiana, la vida diaria, todo lo que hacemos todos los días, cada día que nos despertamos y enfrentamos la cotidianeidad, todo lo que es tu vida. A ver cuántas amas de casa hay aquí. Si levantan su mano solo para identificarlas, y que tengan hijos pequeños en casa todavía. Que trabajar, ¿no? Y que tengan un marido latoso al que habla entender. A ver, levante la mano. Mira, son sabias, son prudentes. Solo mi esposa la levantó. Bueno, pero ¿saben qué? Que así es la vida. ¿Cuántos caballeros hay aquí que tienen que levantarse temprano para ir a trabajar? ¿Cuántos se levantan a las 7 de la mañana? 6 de la mañana, 5 de la mañana. Apenas platicamos con una familia de la iglesia, omito su nombre del hermano, y para enfrentar toda la faena del día tienen que levantarse todos los días a las 4 de la mañana. Y dije, wow, se parece a mí cuando me levanto al baño. Pero así es la vida, así arrancamos el día. ¿Y cuántos tienen un jefe? No levante la mano. Enojón, mandón, temperamental, injusto. Así es la vida. ¿Y cuántos de ustedes tienen que tomar un transporte público? Qué bendiciones puede tener un carro propio, pero el transporte público, y esperarlo, ¿verdad?, a que llegue, y ver el camión lleno de, lo digo con todo cariño y respeto para mis conciudadanos de Toluca y Metepec, pura gente linda en ese camión, y ustedes tienen que subir y andar en camiones 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, porque así es la vida para muchos. Y luego regresar en la noche para encontrarte que hay un alterón de ropa, eso me pasa a mí todos los días, de trastes, y lidiar con un esposo, con una esposa y con unos hijos, con sus genuinas demandas y a veces con sus no genuinas demandas. Así es la vida. Y luego en medio de eso tenemos una especie de presión que, bien manejada, por supuesto que es una bendición, pero a veces resulta una carga que nos llega a consumir. Sabemos que nuestro Dios también nos demanda, y nos demanda un tiempo de comunión, de calidad y de oración y de la palabra. Y por la palabra también sabemos que somos llamados a extender el reino de Dios y a predicar el evangelio y servir a nuestros hermanos, y todo eso va sumando cosas en la vida, porque así es la vida cotidiana tuya y mía, así es. Necesitamos un ayudador, mis hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo que nos ayude incluso en la vida, no incluso, omito la palabra, que nos ayude, yo diría, de manera clara, evidente, poderosa, trascendente, palpable, todos los días de nuestra vida.
Y entonces en medio de esto que acabo de describir brevemente y de lo que es la vida para cualquiera, estamos haciendo uso los seres humanos de 3 facultades. Diga conmigo en voz alta: mente, emociones, voluntad. A ver otra vez, allá mi querida Denise: mente, emociones, voluntad. Todo lo que hacemos involucra la actividad de estas 3 facultades: mis pensamientos, mis emociones y las decisiones y acciones que derivan de ello. Ahí me ayuda el Espíritu Santo. Necesito al Espíritu de Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, aceptémoslo. Yo sé que ustedes son bien inteligentes, digan conmigo, nada más 10 se lo creen. Pero tu mente y mi mente, aceptémoslo, es limitada, es defectuosa, no da para todo lo que quisiéramos que diera. Pero el Espíritu Santo me provee sabiduría, dirección e incluso la mismísima mente de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo. En Romanos 8:14, léalo por favor conmigo, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo, mi amado? ¿No necesitas tu dirección en la vida? Nos guía nuestros pensamientos, saber qué considerar, cómo evaluar, qué decidir, hacia dónde avanzar. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por cierto, dice, esa es una evidencia de un hijo de Dios. Una evidencia de un hijo de Dios es que se observa, se nota que es guiado por el Espíritu Santo. Juan 16:13, como el ayudador, el Espíritu Santo me ayuda en mi mente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A toda verdad, a toda la verdad. Porque el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere del Padre y del Hijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por cierto, el Espíritu Santo reveló a los santos profetas y apóstoles de Dios lo que había de venir. De hecho, toda la Biblia fue escrita, observe, solo por profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento, y otros más que no eran apóstoles, pero todos guiados por el Espíritu Santo. Y en esa revelación del Padre por el Espíritu Santo conocemos también lo que va a venir. ¿Y quién nos hace comprender esto, entenderlo? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo entonces nos guía a toda verdad. ¿Qué hace con nuestras emociones el Espíritu Santo? Mire, reconozcámoslo, nuestras emociones son pues obviamente humanas y por lo tanto confusas, volubles, variables, cambiantes, traicioneras. No todas, pero sí algunas. A veces, mis hermanos, odiamos lo que deberíamos amar. A veces amamos lo que deberíamos odiar. Pero si nos sometemos a el Espíritu de Dios y le dejamos fluir, entonces nuestras emociones, nuestros sentimientos irán en la dirección de Dios. Y entonces, por la dirección del Espíritu Santo, en nuestras emociones amaremos lo que Dios ama y odiaremos lo que Dios odia. Necesitamos al Espíritu Santo. Segunda Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, temor, preocupación, angustia, duda, todo lo que implica. Ahí podríamos sumar una serie de emociones negativas y, por cierto, limitantes y a veces destructivas. No nos ha dado Dios un espíritu así. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Entonces, ¿podemos o no podemos? Claro. Un espíritu de amor. ¿Puedo amar o no puedo amar? Aún al que no es digno de ser amado. Eso no es obra humana, pero es una obra del Espíritu Santo. Hey, damas, señoras, buena noticia. Puedes amar aún al innombrable por la obra del Espíritu Santo. Bueno, no vinieron a las que aludo, pero a la mejor en transmisión alguien. Bueno, nos ha dado espíritu de poder, de amor y estamos hablando de emociones, de dominio propio. Ya tengo que repetirlo muchas veces. Leamos bien la Biblia, no dice demonio propio, dominio propio, el autocontrol.
el autodominio, por causa del Espíritu Santo. Basta que le demos oportunidad antes de reaccionar, antes de responder, antes de que se encienda las pasiones. Espíritu Santo, toma el control. Es que es cierto, mis hermanos, muchas veces calladitos nos vemos más bonitos. Hey, damas. Dije calladitos también, Esto es para todes. No, perdónenme, se me fue, discúlpeme. Pero también nuestra voluntad es débil. A veces hacemos lo que no deberíamos hacer, o dejamos de hacer lo que sí deberíamos hacer. Pero si rindo mi débil y defectuosa voluntad a la voluntad perfecta, entonces recibiremos fortaleza para hacer lo que conviene. Entonces mi mente, mis emociones, pero mi voluntad pueden ser regidas, dirigidas. Luego me cuesta trabajo usar este término, pero para darme a entender en el contexto del mensaje, empoderada, déjeme usarlo, empoderada por el Espíritu Santo. Romanos 7, 15 y 19. Dígame si no es cierta esta experiencia personal del apóstol Pablo, pero que es tuya y mía también. Romanos 7, 15 y 19. 15 no es al 19, es 15 y 19. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Alguien ha pasado por ahí? Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ya lo hice, ya lo dije, ya lo sentí, otra vez, pero no lo quiero, pero lo hago. ¿Sabe por qué ocurre eso? Vayamos a Romanos 8:5. Qué linda es la palabra, siempre tiene toda la respuesta. ¿Sabe por qué ocurre esto que acabamos de leer de Romanos 7, 15 y 19? Ahora veamos Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nutrimos la carnita, mis hermanos. Carne fuerte, mente, emociones y voluntad son un fracaso. Nos llevan siempre a lo malo. Piensan, dice aquí, piensan. Pues sí, todo el tiempo nutriéndonos con cosas del mundo, con cosas que sabemos que no vienen de Dios, pero ahí estamos, dedicando y a veces horas. ¿Qué pasa? Pues acabo haciendo. Como soy hijo de Dios ya, y sé distinguir por el Espíritu Santo lo bueno de lo malo, pero como mi mentecita está ocupada en las cosas de la naturaleza pecaminosa, acabo haciendo las obras de la naturaleza pecaminosa. Lo dice la Escritura con tanta claridad, y la experiencia tuya y mía así lo demuestran. Los que piensan en las cosas de la carne, pues ahí están, nutriendo lo negativo en sí. Pero observe la segunda parte del versículo. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Los que somos del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu. Déjeme leer la Nueva Traducción Viviente, si se pudiera. 8:5. Puede clarificar, aquí está. Lea conmigo, ahí está, mire. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, otra vez, piensan ¿en qué? No es difícil darnos cuenta, mis hermanos, nos conocemos. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, su mente ¿dónde está enfocada? En las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, mente, emociones y voluntad en la dirección del Espíritu Santo. Romanos 8:6 nos dice algo hermoso. Concluye que el ocuparse, es decir, pensamientos puestos en la naturaleza pecaminosa o carne, nos lleva a la muerte. Aquí no habla de muerte física, habla de muerte espiritual.
Hay pasajes en la Escritura bien interesantes, mis hermanos. Sabemos que no morimos espiritualmente porque tenemos vida eterna, pero para efectos prácticos y de comunión y relación con Dios, como si estuviéramos muertos. ¿Me explican esto? El ocuparse de la carne es muerte. Un hijo de Dios, pero sin vida de Dios en él. ¡Qué desgracia! Y por eso dicen los de Monterrey, pues por eso. Pero el ocuparse del Espíritu, en contraparte, qué maravilloso. Pero ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Así es que el Espíritu Santo es mi ayudador, porque me ayuda todos los días. A veces no lo dejo y lo entristezco o lo apago, y pagamos las consecuencias, muerte. Lo estamos hoy leyendo, entendiendo. Pero el ocuparnos del Espíritu es vida y es paz. Entonces el Espíritu dirige, domina, guía mi mente, mis emociones, mis decisiones y acciones. Es la vida en Cristo. En resumen, eso es la vida de Dios. Y concluyo con esta última idea. El Espíritu es mi paracletos, mi consolador, mi abogado, mi ayudador. Hay tantas cosas que refiere la Escritura de qué es lo que hace el Espíritu Santo, pero terminemos con una más. Nos ayuda para llegar al día de la total redención. Tú y yo ya fuimos redimidos, somos hijos de Dios. No vamos a tener vida eterna, ya la tenemos desde ahora, desde que Cristo es nuestro Dios, Señor, Salvador, y el Espíritu Santo habitó en nosotros. Somos hijos de Dios. Pero este versículo es interesantísimo. Le voy a decir algo así entre paréntesis. Hay declaraciones bíblicas que debemos aceptar, que ahí están, y que nuestra mente humana le cuesta trabajo y a veces será imposible hacerlas congeniar. Por ejemplo, bueno, ¿para qué le doy otro ejemplo? Este es un buen ejemplo. Mire, dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. No contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué hizo otra cosa el Espíritu Santo? Me selló. Me selló. Esto tiene también muchas implicaciones. Digamos nomás una: sello, propiedad. También se sellaba aquello que estaba dispuesto para un uso particular, como diciendo, esto no lo toquen, esto solamente lo puedo usar yo. Ahí tiene mi nombre. Somos sellados por el Espíritu Santo, somos de Dios. ¿Qué ve Dios en nosotros para darse cuenta que somos de Él? Bueno, Él es Dios y todo lo sabe, pero según esta clase de versículos, ve al Espíritu Santo en mí. Estoy sellado con su Espíritu Santo. Pero nos llevará el Espíritu Santo hasta la redención, ¿sí? Hasta el día de Cristo, hasta la posesión plena y completa de mi vida eterna, de mi salvación. ¿Ya soy salvo? Sigo siendo salvado en mi alma, en mis pensamientos, en mi carácter, pero seré salvo hasta que esté con Cristo Jesús. ¿Me explican esto? ¿Ok? Ahora, ¿quién me conduce hasta el día de la redención? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué comenté hace un momento que hay cosas en la Escritura que es difícil cuadrar en nuestra mente humana limitadísima, pero son verdad? Y es que estoy tratando de acordarme. Alguien me hizo un planteamiento ahora en la clase de discipulado que dije, mira, las dos cosas son verdad. No sé si vino, pero bueno, ahorita a ver si me acuerdo, porque es muy clara la ilustración en este punto. Muy bien, dice aquí que estamos sellados para el día de la redención, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, evidentemente. ¿Tengo la salvación, la vida eterna? Sí. Jesús prometió que ni Él ni el Padre nos soltarán de su mano. Entonces yo estoy seguro en Cristo Jesús, en mi vida eterna y en mi salvación. Entonces alguien usando esta clase de recursos escriturales podía concluir: imposible que pierda la salvación. ¿Eso es cierto?
Sí, sí es cierto. Sí es cierto, claro. Pero también hay un momento espiritual en la iglesia que está ocurriendo y ocurrirá de manera completa y cabal, que se llama apostasía. Y sugiere la apostasía entonces que algunos van a, siendo salvos, siendo hijos de Dios, van a negar la fe. Y no quiero entrar en discusiones teológicas acerca de que si la salvación se pierde o si se pierde, y que Arminio y que Calvino, no caigamos en eso. Lo que trato de decirle, hay que textos escriturales que ahí están, que son palabra de Dios y que no podemos borrar y que son certísimos. Entonces mi salvación es certera, segura, soy salvo, tengo vida eterna, el Padre y el Hijo no me van a soltar jamás, amén. Pero habrá apostasía. Y no puede haber apostasía de aquel que no es creyente. Y claro, una postura teológica diga, no, es que van a negar a Cristo porque nunca fueron salvos. No, si fueron, etcétera, etcétera. Entonces hay temas en la escritura, mis hermanos, que yo les propongo. Yo todavía no lo resuelvo, se lo confieso, que hay que aceptar tal cual están escritos en la Biblia, aunque nuestra mente limitada, humana, pequeñita, no acabemos de comprenderlo. Entonces otro puede decir, entonces la salvación sí se puede perder. Y para evitar la discusión de si sí o si no, yo le propongo lo que un pastor veterano, añejo, con mucha experiencia, concluyó y le proponía a toda iglesia que le preguntaba eso. Y les decía, ante la pregunta, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Allá, mi familia de Colombia. Y dijo, pues ya lo veremos. Pues ya lo veremos. Las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad en mi perspectiva. Y usted tenga la convicción que quiera, la que el Espíritu le dé convicción. ¿Qué le propongo yo siempre? Usted siempre camine como hijo de Dios, seguro en Cristo, que su salvación no depende de usted, depende de alguien mucho mayor que usted, Cristo Jesús, que usted fue sellado para el día de la redención por la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habitará en usted. Pero estamos estudiando el libro, lo invito, véngase los miércoles 6 de la tarde, estamos estudiando Apocalipsis capítulo a capítulo. Y entonces surgen preguntas bien interesantes en el libro de Apocalipsis. Ya el tiempo se me fue. Como la siguiente: entonces, pastor, cuando venga Cristo por su iglesia y ocurre el traslado o rapto de la iglesia, ¿quién se queda? Pues solo Dios sabe. Y entonces uno diría, no, nos vamos todos. Oye, y el tibio, ¿qué tal si el Señor viene sábado 12 de la noche y tú, jovencito, estás ahí, chúpale pichón y baile en el antro? Y hubo evidencia de que eres hijo de Dios. ¿Te vas o te quedas? ¿Se va o se queda, mi mamá? Ya va a disertar aquí mi hermano. Dice, yo digo que sí se va, y ya va a argumentar. Si es hijo de Dios, y la salvación no se pierde, se va. Como la canción, te vas, ¿cómo es? No se va, sí se va, ¿cómo es? La tribulación, interpretamos los llamados pretribulacionistas, palabra dominguera, interpretamos y creemos que el tiempo de la tribulación es primariamente un trato para los impíos, pero para Israel. Dios es bíblico, siempre ha disciplinado a Israel por su rebelión, y lo hará en el tiempo de la llamada tribulación. Y entonces yo pregunto, y solo es pregunta, y al hijo ese, y ocúrrase el ejemplo que quiera, que si es hijo, pero que anda dándole vuelo a la hilacha ese sábado
en el antro, u otras cosas, o el marido que es cristiano pero ya le puso el ojo a la secre, o la esposa que no acaba de dejar de odiar al marido que no la trata bien, o el hijo rebelde que habiendo sido salvo en el último campamento, a partir de ahí se volvió al mundo, pero sí fue sellado con el Espíritu Santo. La pregunta que me hacen en esta clase de temas: pastor, entonces ¿se va o se queda? Pues yo qué voy a saber. Pero bien pudiera, hace sentido, quedarse para que no se pierda, y en el trato de Dios se arrepienta y no se quede. ¿Qué trato de decirle con todo esto, mis hermanos? Que solo el ayudador, solo el Espíritu Santo, solo el Paracleto me puede llevar a una vida victoriosa en Cristo Jesús hasta el día de mi redención. Y diría cualquiera así de manera bien simple: entonces ¿para qué le buscas? Estando el piso tan parejo, ¿para qué tanto brinco? Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo no le impidamos que nos siga dando las buenas cosas de Dios. Entonces, pastor, ¿se pierde o no se pierde? Yo aquí hablando con ustedes ya por 50 minutos, ya concluyo, y algunos se van a quedar solo con esa idea, y ya lo confundí y eché por la borda todo lo demás. Solo el Espíritu Santo nos puede dar las cosas de Dios, que por cierto son buenas. Solo el Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre acerca de nosotros. Solo el Espíritu Santo me puede impartir la fortaleza, la fe, la dirección para la vida cotidiana. Y solo el Espíritu Santo, solo Él me puede guiar para que yo reciba la plenitud de mi redención. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por tu palabra, y Espíritu Santo, esto se trata de ti. Espíritu Santo, anhelamos comunión contigo, crecer en comunión contigo. Síguenos revelando al Padre. Espíritu de Dios, ayúdanos. Quiero hacer, mis hermanos, una aplicación bien práctica de la enseñanza de hace 8 días y de hoy, y probablemente la seguiré el próximo domingo, porque hay algo bien padre que el Espíritu Santo hace también en la iglesia y en el creyente, que va a ser el tema de la próxima semana. Él produce las obras de Cristo siguen siendo hechas en esta tierra por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que en ti y en mí habita. Pero si tú en este momento tu vida se distingue por pecado, ira contenida, amargura, desesperanza, pero eres hijo de Dios, entonces tienes al espíritu contristado o apagado. Y el tema predicado hace 8 días de hoy es un llamado a que le des entrada al Espíritu Santo a tu vida, en un sentido de operación y de activación, no de que se haya salido de ti, porque no se sale. El Espíritu Santo hizo de ti templo un día y eres templo del Espíritu de Dios, pero a lo mejor lo tienes apagado, contristado, y te pide comunión. Hoy la idea es que lo veamos como nuestro ayudador. Sin Él no hay nada. Sin Él solo hay una vida de preceptos bíblicos, cristianos de la Biblia, que no tienen ningún sentido para nosotros. Pero el Espíritu Santo les da vida, porque esa es la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Es la vida del Espíritu. Dios, ayúdanos. Pero si tu vida se distingue por una en donde todos los días necesitas pasar un tiempo con Dios, hablar con Él, escuchar su voz en su palabra, no puedes terminar un día sin pasar un tiempo especial con Dios.
Y aunque, como dijo atinadamente Mau, a veces estamos cansados, pero hay algo en nosotros que no se extingue y sabemos que, entre otras razones, fuimos salvos para servir al Rey. Y está este anhelo en tu corazón y haces algo al respecto. Entonces el Espíritu Santo está activo en ti y te bendigo y te felicito por ello. Solo cada quien sabemos nuestra condición, pero hoy el Espíritu Santo nos dice: soy tu ayudador, déjame hacerlo bien, déjame hacerlo bien en ti. Sí, Señor, aquí estamos, Espíritu Santo, delante de ti, del Padre y del Hijo, por supuesto, y tú honras al Padre y honras al Hijo. Esa es tu tarea primaria. Honra al Señor entre nosotros, Espíritu Santo, tocándonos, ayudándonos, activándonos. Ponte de pie, vamos a adorar un tiempo. Vamos a adorarlo a Dios. Gracias, Dios. Toma lo que quieras de mí. Vamos a adorar a Dios con este canto. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo. ¿Qué le parece que pasemos al altar, los que queramos hoy renovar, refrescar, llenarnos más del Espíritu Santo? Ven, si es tu caso, oremos juntos y pidamos: Espíritu Santo, tantas cosas hermosas me has recordado, y algunas pueden estar olvidadas. Qué bueno que hoy las recuerdas. Algunas, sabiéndolas, no sé cómo ponerlas en acción, pero yo quiero la vida de Cristo en mi vida por tu obra, Espíritu de Dios. Hacemos más, somos más los que necesitamos. De hecho, en última instancia seríamos todos, pero vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene, que nos toque, que nos renueve, que se vuelva a encender en nosotros. Sí, Señor Jesús. Toma lo que quieras de mí. Cantemos. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Espíritu Santo, oh, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, yo te quiero ver. Una última vez. Espíritu Santo, oh, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión,
yo te quiero ver, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar unos por otros. Qué mejor que ore el esposo por su esposa, la esposa por su esposo. Si hay hermanos consanguíneos, oren unos con el otro. Sí, Señor Jesús. Gracias a Dios. Y los que no vienen con algún familiar, se pueden acercar conmigo acá en esta parte que estoy señalando. Vengan. Los que vienen con un ser querido consanguíneo, oren unos por otros. Y nosotros no somos hermanos consanguíneos, pero sí tenemos un Padre en común que es nuestro Padre. Vamos a orar unos por otros. Gracias a Dios. Sí, Señor Jesús. Allá está tu hermana Paquita, ella es consanguínea tuya, hija. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos amas tanto, que nos has hecho templo de tu Espíritu Santo. Padre, tú has preparado riquezas para todos nosotros. Esas riquezas las ganó Cristo y nos las entrega, pero mediante el Espíritu de Dios. Así es que el Espíritu Santo es tanto el don del Padre y del Hijo, pero también es el administrador y dador de los dones que Dios nos da. Pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, te necesitamos. Oh sí, Señor, una vida de comunión contigo. Dirige nuestra mente, dale fuerza a nuestras emociones y fortalece nuestra voluntad para tomar decisiones en ti, Señor. Afirma, Dios, la fe en nosotros. Somos hijos de Dios y no dejaremos de serlo nunca, porque hemos sido sellados para el día de la redención por el Espíritu Santo. Pero, Señor, déjanos llegar bien, llegar muy bien a ese día glorioso. Oh sí, Espíritu de Dios, te amamos, te necesitamos. Llénanos, Espíritu Santo. Y si hemos pecado, hoy pedimos perdón al Padre en el nombre de Jesús. Aplicamos la sangre preciosa y siempre eficaz, que siempre perdona y siempre limpia de todo pecado. Pero, Espíritu Santo, no queremos tenerte contristado más. Al contrario, que el gozo, que es una expresión de tu fruto en nosotros, hoy vuelva a ser gobernante, y la paz y el amor y la fe y el dominio propio. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia decimos: Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias Dios, gracias, sí, Señor. Aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, oh, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver,